Abrimos la palabra del Señor en el libro de los Hechos y el capítulo 16. La verdad es que cuando leemos el libro de los Hechos encontramos la historia viva, no solamente de la Iglesia, sino también de todo lo que es el mundo actual, de todo lo que es la Europa moderna. Gran parte de las libertades de las que hoy disfrutamos surgieron precisamente de lo que fue el crecimiento de la Iglesia, de lo que el Señor Jesús hizo, de cómo esos hombres y mujeres que le siguieron a Él, le siguieron de una manera inquebrantable y amándole de una manera incondicional, transformaron no solamente el Imperio Romano, sino el mundo hasta el día de hoy. Y es un ejercicio que no deberíamos dejar de hacer, leer el libro de los Hechos. Leerlo una y otra vez, adentrarnos en los detalles para ver realmente lo que significa ser iglesia y sobre todo lo que significa transformar el mundo, porque el Señor nos tiene aquí para transformar el mundo. Y la sorpresa es que cuando leemos el libro de los Hechos nos encontramos situaciones que ni nos habíamos imaginado. Todo el libro transcurre en unos pocos años, pero vemos una iglesia que es viva, que transforma todo su entorno, que se transforman ellos mismos por el poder del Espíritu Santo, que no les importa cambiar en muchas situaciones, que no les importa adaptarse a lo que está ocurriendo a su alrededor, sencillamente porque saben que el poder del Evangelio puede cambiarlo todo y puede transformar la historia. Y este capítulo, el capítulo 16, es uno de los capítulos centrales en el libro de los Hechos porque habla de un momento en el que Pablo y Silas se adentran en Europa. Y es curioso porque cuando lees este capítulo, y si lo lees de una manera detenida, ves que muchas de las cosas que nosotros creemos, incluso de las cosas que nosotros decimos, incluso ideas preconcebidas que tenemos sobre la Iglesia, sobre lo que debemos hacer, pues se vienen abajo por completo. Y quizás podríamos mencionar solo alguna de las ideas equivocadas que nosotros tenemos que nos enseña este capítulo, precisamente para que nos demos cuenta de que el poder del Espíritu de Dios, de la Palabra de Dios, lo que el Señor Jesús puede hacer en nuestras vidas, es mucho más de lo que nosotros habíamos imaginado. Si leemos solamente desde el versículo 6, dice que está hablando de Pablo y Silas que pasaron por la región, Hechos capítulo 16, versículo 6, por la región de Frigia y Galacia, y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Dios no se lo permitió. Y este es un detalle que enseguida vamos a mencionar. Y pasando por Misia, descendieron a Troas, y por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Y zarpando de Troas navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana, y en esta ciudad nos quedamos por varios días. Hablamos de ideas equivocadas que a veces tenemos y que tenemos que aprender, y quizás, como decimos a veces, de una vez por todas para darnos cuenta de quién es el que dirige la Iglesia. Primera idea, y sé que algunas de estas os van a sonar muy raras, pero luego vais a ver que si las aplicamos a nuestra vida y a la vida de la Iglesia, realmente podemos transformarlo todo. Primero, si los responsables, los misioneros, los pastores toman una decisión, puede ser una buena decisión, pero no necesariamente puede ser lo que Dios está diciendo. Y tranquilos, que vamos a ver más cosas, no os enfadéis conmigo. Porque este es el caso que está pasando en Hechos capítulo 16. Pablo y Silas y la iglesia que los había enviado estaban orando por un determinado plan. Y resulta que llevan a cabo ese plan, y no estamos hablando de alguien ahora en la iglesia aquí, ni de Jaime, ni de un pastor, ni de un maestro, ni de un misionero. Estamos hablando de Pablo, del apóstol Pablo. Que si él estuviera aquí hoy físicamente, pues seguro que si él dijera, pues vamos a ir a tal sitio, todos los demás diríamos, pues eso es la voluntad de Dios, vamos a seguirle. Pero no es así. Dice que el Espíritu les impidió ir a una ciudad.
Así que ellos creyeron y pensaron, bueno, pues resulta que tenemos que ir a otro lugar. Y una vez más el Espíritu les impide ir a esa ciudad. Y aún quieren ir en otra situación diferente y vuelve a decir que el Espíritu de Dios les cierra las puertas, porque tenía otro plan, quería que llegaran a Filipos. Querían que llegaran a un lugar muy diferente al que ellos estaban pensando. Queridos hermanos, hermanas, la única manera de vivir la vida cristiana es depender del Espíritu de Dios. Podemos tener muy buenas ideas. Podemos incluso orar y pensar que los proyectos que tenemos son geniales para el lugar donde estamos, para la iglesia donde estamos, para el entorno que nos rodea. Si no dejamos que el Espíritu nos guíe, que Él lleve las cosas, que Él incluso nos diga a veces, Jaime, estás equivocado. O que le diga a toda la iglesia, mira, esta no es la línea que yo quiero. Si no somos dispuestos, no estamos dispuestos a hacer eso, no vamos a transformar el mundo. Me asombra como es Pablo, porque él era una persona radical, pero sabía muchas veces lo que tenía que hacer y dependía 100% del Espíritu de Dios. Y la iglesia del primer siglo vivía así. Y a veces en situaciones y hasta en discusiones que dentro de la propia iglesia había, vemos que en cuestión de muy pocos años, en todo el libro de los Hechos, la gente cambia de opinión, entre comillas, no en las cosas trascendentales, pero cambia de opinión porque el Espíritu les guía de una manera diferente. Así que tenemos que aprender que solo somos espirituales cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Es bueno que sepamos mucho y tenemos que seguir aprendiendo del Señor. Es bueno que vivamos juntos y seguimos teniendo comunión. Es bueno que trabajemos para el Señor y no debemos dejar de trabajar. Pero esas tres cosas, si no está el Espíritu de Dios en medio, puede hacer que nuestro objetivo no sea espiritual, no sea la voluntad de Dios. Ahora, fijaos lo que ocurre después. Versículo 10 dice que fueron persuadidos de ir a Macedonia. ¿Qué ocurrió allí? Primero, la conversión de Lidia. ¿Conocéis ese capítulo? Desde el versículo 11 al versículo 15. Pero nos dice el versículo 16 que cuando iban al lugar de oración, Hechos 16, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba muchas ganancias a sus amos adivinando. Siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Y desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquel mismo instante. Cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, es decir, los llevaron, los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Dice el versículo 22 que la multitud se levantó en contra de ellos. Y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Segunda idea equivocada, que muchas veces no nos damos cuenta al hablar del Evangelio y al vivir en la voluntad de Dios. Pensamos que cuando estamos en la voluntad de Dios y le obedecemos, nuestra vida no va a tener problemas. Y eso nunca es así. Es más, en el día de hoy, en algunos sectores de la iglesia se predica un evangelio, se habla más bien de un tipo de evangelio que cuando tú te rindes al Señor Jesús y pones tu vida en sus manos, pues todas las cosas van a ir bien, tus negocios van a ir bien, tu familia va a ir bien, la iglesia va a ir bien, todo va a ir bien. Y eso no es toda la verdad. Porque seguir la voluntad de Dios no significa que no haya problemas. Pablo tenía una idea muy clara, y Silas, y la iglesia que estaba orando por ellos.
El Espíritu de Dios los desvió de esa idea, diciendo, no, esta no es mi voluntad, es otra. ¿Y sabes cómo termina Pablo y Silas siguiendo la voluntad de Dios? En la cárcel. Y cualquiera de nosotros se arriesgaría a pensar, pues no estoy cumpliendo la voluntad de Dios, ¿qué hago en la cárcel? Me equivoqué, pero no es así. Muchas veces seguir la voluntad de Dios significa que va a haber problemas y tenemos que enfrentar esos problemas. No esperes vivir la vida cristiana de una manera en la que no va a suceder nada. Si quieres ser radical, las personas muchas veces se van a enfrentar a ti porque no van a entender tus principios. No van a entender que quieras ayudar a los demás, no van a entender que quieras llevar una vida diferente, no van a entender que seas tú mismo, tú misma, en el lugar donde estás, sea en la escuela, en el instituto, en la facultad, en el trabajo. Seguir la voluntad de Dios muchas veces, y más en el día de hoy, significa enfrentar problemas. ¿Qué ocurrió cuando Pablo estaba predicando? Esta mujer hacía la mejor publicidad del mundo para él. He aquí unos siervos de Dios que os proclaman el mensaje del Dios Altísimo. Imagínate que tú vas a hablar en algún lugar y alguien dice eso. No te pueden presentar de mejor manera, pero la Biblia dice que día tras día decía lo mismo, y era el mismo enemigo el que estaba diciendo eso. Tercera idea equivocada. Nosotros pensamos muchas veces que podemos ayudar a las personas, tocar el corazón de las personas, ayudarles, aunque sean algo muy sencillo, sencillamente en su vida personal, y no va a haber lucha espiritual. Eso nunca es cierto. Cada vez que intentas ayudar a alguien, cada vez que intentas hacer algo bueno, la lucha espiritual va a aparecer. El enemigo no se queda quieto. Así que, sea lo que sea que estás haciendo en tu vida personal, en tu casa, en la iglesia, intentando ayudar a otras personas, intentando que las personas conozcan lo que el Espíritu de Dios puede hacer en sus vidas, intentando proclamar lo que el Señor Jesús es, por muy pequeño que sea, enseguida vas a entrar en la lucha espiritual. Una mala noticia para algunos. La vida cristiana tranquila, de venir aquí el domingo, escuchar la palabra de Dios, alabar al Señor, volver a casa y que no pase nada, esa vida no existe. La vida cristiana es una vida de lucha. Y por eso ya en las primeras cartas que el apóstol Pablo escribía, una de las primeras cosas que hizo fue expresar lo que significaba no solamente la lucha espiritual, sino la armadura que tenemos que ponernos. ¿Viniste hoy con tu armadura puesta? Porque no creas que vas a ayudar a alguien, ni siquiera en tu propia familia, sin lucha espiritual. O que vas a hacer algo en la iglesia, por muy sencillo que sea, si no hay lucha espiritual. ¿Os acordáis cómo sigue la historia? Es una historia realmente impresionante. El versículo 25, ¿me habéis seguido hasta aquí? Pablo y Silas se habían equivocado, pero siguieron al Espíritu de Dios. Se enfrentaron y después de ese enfrentamiento en la lucha espiritual, el resultado fue quedar en la cárcel. Ahora, ¿qué habrías hecho tú? ¿Qué habría hecho yo si estoy en la cárcel después de intentar ayudar a otras personas? ¿Sabes lo que hicieron Pablo y Silas? Lo sabéis, habéis leído esa historia muchas veces. Versículo 25, a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos le escuchaban. Ahora fíjate, habían ido a la hora de oración y por lo tanto después de esa hora habían encontrado a la mujer, quizás era media tarde. En ese momento los llevaron a los magistrados y los pusieron en la cárcel. No creo que fuera mucho más de el caer de la tarde. Varias horas después, la Biblia se encarga de decir, a medianoche, ¿qué hacían Pablo y Silas? Preguntando y orando, Señor, ¿por qué estamos aquí? ¿Hemos seguido tu voluntad y el final ha sido la cárcel? No, cantaban y oraban al Señor. La alabanza y la adoración. Algunos piensan que
es sencillamente algo, una parte del culto, cuarta idea equivocada, para la preparación a lo que viene después, a la predicación. Y eso no es una idea bíblica. Si no vivimos alabando y adorando a Dios en todos los momentos de nuestra vida, orando, poniendo nuestra vida en sus manos, no sirve de mucho lo que sepamos. Porque normalmente, cuanto más sabemos, si no oramos, si no agradecemos al Señor, si no adoramos, si nuestro corazón no adora, solo va a ser conocimiento. No lo vamos a aplicar. Y Pablo y Silas estaban ahí en medio de todos los demás y no estaban, que podían haberlo hecho, pero sé que me entendéis lo que estoy diciendo, no estaban compartiendo o leyendo parte de la Torá del Antiguo Testamento para que los presos les escucharan, no, estaban cantando y orando al Señor. ¿Y os imagináis los dos? ¿Podrías cantar y orar y adorar al Señor por varias horas? Yo estoy haciéndoos la pregunta, pero también me la hago a mí mismo. ¿Sabrías tantas canciones de memoria y tu corazón sería capaz de expresar tantas cosas al Señor? Para que la gente que además te rodea esté escuchando lo que tú estás diciendo. Y no solamente esté escuchando que tú agradeces al Señor en la situación más difícil de tu vida, porque dice que le aseguraron los pies sencillamente para que ni siquiera se movieran, así que era una alabanza bien quieta, no podían ni saltar. Pero todos estaban escuchando lo que ellos cantaban. Y dice que precisamente por eso que los presos le escuchaban. Y de repente, versículo 26, se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fijaos los detalles. La Biblia es un libro impresionante porque es la palabra de Dios, pero además nos muestra siempre cada uno de los detalles de cada situación. Un gran terremoto, las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Eso es lo que cualquiera de nosotros soñaríamos para esta ciudad, ¿verdad? Para las personas que tenemos cerca. No sé si un terremoto literal, pero que sucediera algo para que todas las puertas de todas las personas de su corazón se abrieran y sus cadenas se rompieran. Nosotros vemos los rostros de las personas, los conocemos, los saludamos. Incluso a veces disfrutamos en ese juego de la apariencia de poner un rostro diferente cuando nuestro corazón siente algo diferente. Pero Dios ve las cadenas que hay en el corazón de cada uno. Dios ve incluso las cadenas que hay en el corazón de todos los que estamos aquí. Aún amando al Señor, a veces dejamos que haya cadenas que nos esclavicen. Y sabes, tiene que haber un terremoto para que esas cadenas se rompan. Y es impresionante que la Biblia nos enseña que adorar es concentrarse en Dios, pero también expresar lo que hay en nuestro corazón. Esa es la quinta idea que muchas veces la iglesia de hoy se ha equivocado. Y muchos a veces me dicen, mira, adorar, alabar a Dios es simplemente concentrarse en Él, saber cómo Él es, agradecerle a Él y ya está. Eso es la verdadera adoración. No. Claro que adorar es concentrarse en el Señor. Pero adorar es desnudar nuestro corazón, es expresarle al Señor todo lo que tenemos dentro. Es no esconderle nada, porque si no, Él no puede, y sé que entendéis esa frase, romper las cadenas que tenemos dentro. Si nosotros seguimos amando nuestra tristeza, si seguimos amando nuestra amargura, si seguimos amando cosas que nos han sucedido en el pasado, si seguimos amando cosas que otras personas han dicho y nos han dolido y no somos capaces de sacarlas fuera, como no seamos capaces de romper, de dejar que el Señor rompa todas nuestras cadenas, nunca vamos a poder orar, nunca vamos a poder adorar. Y me impresiona que el libro de los Salmos, el libro más largo de la Biblia, el libro al que más veces se refiere el Señor Jesús,
el libro que más veces es nombrado en el Nuevo Testamento, es un libro en el que los salmistas, docenas de personas diferentes, hombres y mujeres, lo que hacen es desnudar su corazón delante de Dios y decir cosas que a veces cuando los leemos hasta nos hacen temblar, porque Dios es un Padre que quiere que le digamos lo que tenemos en nuestro corazón. No quiere que le aparentes nada. No quiere que vivas en la apariencia. Quiere sencillamente que desnudemos nuestro corazón delante de Él, porque cuando lo hacemos, Dios va a enviar un terremoto en tu vida, va a abrir todas las puertas y va a romper tus cadenas. Y a mí me impresiona leer este pasaje, porque no fue cuando Pablo comentó sobre la palabra de Dios, no es cuando él predica que ocurre el terremoto, sino cuando ora, cuando él y Silas oran, cuando él y Silas adoran al Señor. ¿Sabéis una de las cosas que me entristecen al ver la iglesia del siglo XXI? Es el poco tiempo que pasamos con el Señor. Y pensamos que lo que transforma la vida de las personas, incluso nuestra vida, son las actividades. Incluso a veces hasta la enseñanza, que es importantísima. Pero no nos damos cuenta que lo que transforma nuestra vida es el poder del Espíritu de Dios cuando somos dependientes de Él, cuando oramos, cuando le adoramos, cuando no le escondemos nada, cuando sacamos nuestras debilidades, nuestras cadenas, las cosas que no comprendemos, las ponemos a sus pies y dejamos que Él lo transforme todo. En ese momento es cuando comenzamos a vivir la vida cristiana. Y es curioso que el carcelero les pidió qué debería hacer para ser salvo. Les hizo esa pregunta, no por lo que Pablo había predicado, sino cuando le escuchó durante toda esa noche orar con Silas y alabar al Señor. Cuando vio el terremoto como respuesta a las oraciones. ¿Quieres que la tierra se tambalee, que en esta ciudad haya un terremoto? Ora. Y la próxima vez que os juntéis para orar, ved si realmente ese es vuestro compromiso como iglesia. Si realmente amamos estar en la presencia del Señor. Si le buscamos a Él. Desafía a tu Padre Celestial y dile, Señor, yo quiero un terremoto en mi vida. Yo quiero un terremoto en mi familia, en la vida de mi iglesia. Yo no quiero hacer absolutamente nada sin orar y sin depender de ti. Porque dice el versículo 26 que de repente se produjo un gran terremoto de tal manera, ¿os acordáis que lo leímos? Que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros habían escapado. Cuando Pablo le vio, clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Esa frase de Pablo me encanta porque supo llegar al corazón del carcelero. ¿Te imaginas? El carcelero va a quitarse la vida. Es normal porque en aquel momento perder a los prisioneros era penado con un castigo de muerte en el Imperio Romano. Así que el carcelero ya sabía lo que le esperaba. Y de repente quizás Pablo y Silas, perdóname la broma, estaban hablando y diciendo, pues, ¡hey, se va a matar! Rápido, dile Juan 3:16, dile algo. Explícale alguna cosa al carcelero. ¿Sabes cuál fue el evangelio que le predicó Pablo? No te hagas ningún daño, nosotros estamos aquí. ¿Sabéis que en el primer mundo la primera causa de muerte, en nuestro llamado primer mundo, más que todas, por encima de todas las enfermedades, de accidentes, del cáncer, de todo lo que te puedas imaginar, la causa número 1 hoy en el mundo es el suicidio? Y hay muchas personas, quizás alguien muy cerca de ti, algún vecino, algún amigo, alguna persona que su vida está en cadenas y sabes lo que está esperando que digas.
Claro que está esperando el Evangelio, pero más que ninguna otra cosa está esperando, no te hagas ningún daño, yo estoy aquí. La iglesia está aquí, nosotros estamos aquí. No te hagas ningún daño, por favor. Quizás nosotros muchas veces estamos preocupados por muchas cosas que son buenas. Vuelvo a repetirlo, no me entendáis mal, por favor. El Señor sabe que no quiero que me entendáis mal. Pero estamos tan preocupados por nuestras actividades, nuestras reuniones, nuestras predicaciones, nuestros planes. Y lo que muchas veces las personas necesitan a nuestro alrededor es sencillamente escuchar eso. No te hagas ningún daño, nosotros estamos aquí. Un día incluso, hablando en nuestra iglesia en Orense hace muchos años, con los jóvenes, les decía, me encantaría hacer una campaña evangelística cuyo lema fuera ese. ¿Te imaginas? No te hagas ningún daño, nosotros estamos aquí. Dios puede organizar un terremoto, pero un buen terremoto, de tal manera que todas las cadenas se rompan y todas las puertas se abran. Ya tenemos que terminar porque el tiempo se va. Es esta idea equivocada. Son nuestras palabras, nuestras predicaciones, nuestras actividades las que llevan a las personas al Señor. No es cierto. El enemigo es muy astuto y siempre quiere poner el foco en nosotros mismos. Y pensando que si lo que hacemos está muy bien hecho y no tenemos que dejar de hacer las cosas bien, recordadlo. Si nuestras predicaciones son buenas y tienen que serlo, pero como que el foco está en nosotros, entonces las personas van a conocer al Señor. Y no es cierto, es el Espíritu de Dios el único que puede tocar la vida de las personas. Nosotros podemos estar predicando por horas, días, convencer a cualquier persona o intentar convencerle de todo lo que queramos, que no vamos a hacer ningún cambio en su vida. Si el Espíritu de Dios no transforma la vida de las personas, solo somos inútiles. Y tenemos que aprenderlo de una vez. Prepararnos, amar al Señor, conocer su palabra, 100%. Pero aun cuando estamos hablando, de la misma manera que Pablo y Silas, estar orando interiormente y diciendo, Señor, como tu Espíritu no toque la vida de las personas, todo lo que estoy diciendo no sirve de nada. Y el Señor sabe que es cierto. Y sabe que incluso en este momento, como Él no toque vuestras vidas, no sirve de nada lo que yo diga. Porque la clave no está en las personas. El poder no está en nadie, en ninguna persona, en ningún maestro, en ningún predicador, en ningún evangelista. El poder es el poder del Evangelio por el Espíritu de Dios. Y eso fue lo que sucedió en ese momento. Los terremotos ocurren cuando oramos, cuando adoramos, cuando miramos al Señor, incluso cuando leemos su palabra y dependemos 100% de Él. Los terremotos no ocurren con las cosas que hacemos nosotros. Y perdonadme que sea tan directo. Pero tenemos que recordarlo porque veis que en este capítulo esas ideas que a veces parecen muy espirituales, suenan muy espirituales, no son ciertas. Y por último, el final. Y quiero daros las gracias por vuestra paciencia en este tiempo. Lo que hacemos, el ministerio, incluso la evangelización, el trabajo en la iglesia, el servicio a Dios, no es más importante que la vida de las personas. Porque a veces también llegamos a caer en esa equivocación, pensar que las cosas que hacemos, nuestro ministerio o nuestras actividades o nuestro servicio es más importante que las personas, y no es cierto. Esta es una lección que me costó mucho tiempo aprender y que al leer el capítulo 16 de los Hechos hace muchos años es como si, ¿sabes cuando estás leyendo la palabra de Dios y de repente como si algo se abriera por completo y vieras una luz que nunca antes habías visto? El versículo 29, ¿os acordáis que leímos hasta el 28? Cuando el carcelero se quería matar, Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, nosotros estamos aquí. Entonces él pidió luz
y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él los tomó en aquella misma hora y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Y nosotros pensamos que la historia terminó aquí, y habríamos creído que la historia terminó aquí. Pero quedaba esa séptima lección. Lo más importante son las personas. ¿Sabes lo que hicieron Pablo y Silas después de esto, y después del terremoto, y después de que el carcelero y su familia se hubieran convertido? Volvieron a la cárcel. Porque dice el versículo 35 que cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. Y el carcelero comunicó a Pablo estas palabras. Es decir, y luego sabéis lo que ocurrió. Pablo le dijo: somos ciudadanos romanos, de ninguna manera se tenía que haber hecho esto. ¿Te preguntaste alguna vez por qué no dijo eso antes de que lo pusieran en la cárcel? ¿Recuerdas? La primera gran lección es el Espíritu de Dios que guía todo. Así que, de alguna manera, el Espíritu de Dios le dijo a Pablo y a Silas: sabes, el final va a ser una cárcel, pero en esa cárcel algo va a pasar. Confía en mí, sigue adelante. Cuando Pablo vio que el resultado era que no solamente el carcelero y toda su familia, sino que a partir de ese momento una de las iglesias más impresionantes del Nuevo Testamento, una iglesia llena de gozo, de transformación de su entorno, como fue la iglesia en Filipos, nació en una cárcel. Y entonces Pablo habló de sus derechos, no antes. ¿Qué es más importante, nuestra libertad o las personas? ¿Habríamos hecho nosotros lo mismo? ¿Habríamos permitido que nos azotaran, que nos pusieran en una cárcel, que nuestra vida corriera riesgo solamente para ganar a esas personas? Esa es la lección. El ministerio no es más importante que las personas. Lo que hacemos para el Señor no es más importante, lo importante son las personas. Dios ama a cada persona y a veces tenemos que renunciar a todo, incluso a nuestra propia libertad, incluso a cosas que tenemos derecho, sencillamente para ganar a alguien. ¿Te acuerdas lo que Pablo dice en Romanos capítulo 10? A mí me impresiona, yo no sé si algún día podría decir eso. Está viendo a sus hermanos judíos cómo están lejos del Señor y dice: a mí no me importaría ser condenado, fíjate, perder todo lo que Dios me ha dado con tal de que ellos sean salvos. ¿Alguna vez has sentido eso? Con alguien de tu familia. Señor, no me importaría que me dejaras aquí, que yo no estuviera contigo con tal de que ellos fueran salvos. ¿Verdad que Pablo era muy radical? Por eso la primera iglesia transformó todo su entorno, transformó el imperio romano. Lo importante para ellos era lo que el Espíritu Santo decía, era orar y depender del Espíritu de Dios, era desnudar su corazón y permitir que Dios rompiera todas sus cadenas, era enseñar al Señor y a los demás todo lo que había dentro de ellos, no les importaba la apariencia. Y las personas siempre eran más importantes que ninguna otra cosa. Cambiaron el mundo con el poder del Evangelio, con el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? No se trata de estructuras, queridos hermanos, hermanas. No se trata de personas incluso. Muchas veces en las iglesias, lo he escuchado tantas veces, si pudiéramos hacer tal cosa, o si tuviéramos esto, o tales personas, no sé, siempre estamos buscando y no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es ponernos en las manos del Señor, tal como somos,
entregarle nuestras cadenas, nuestras incapacidades, las cosas que no comprendemos. Decirle, Señor, ¿sabes? Lo más importante en mi vida son las personas que me rodean, en mi familia, en la iglesia y los no creyentes en esta ciudad. Y estoy dispuesto incluso a perder mi propia libertad por ellos, mis derechos por ellos. Estoy dispuesto a renunciar a todo por ellos. Y es obvio que cuando Pablo hablaba de que prefería estar lejos del Señor, se fue al extremo. Así que muchas otras cosas que nosotros a veces tenemos y creemos tan importantes, nuestra manera de ver las cosas, nuestras decisiones, nuestra razón, nuestro hacer las cosas de una manera determinada, eso no tiene importancia ninguna con tal de que ganemos a las personas para el Señor, de que puedan llegar a conocer al Señor, porque eso fue lo que transformó el imperio más cruel que ha existido en la historia de la humanidad. Fue lo que revolucionó el mundo. Y el Señor sigue teniendo poder para revolucionar vuestra ciudad, lo sabéis, y la mía, el lugar donde cada uno de nosotros estamos. Solo tenemos que dejarnos guiar por Él, dejar que el Espíritu sea el que decida todas las cosas, orar y permitir que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Así que, ¿qué os parece si terminamos orando? El tiempo se ha ido y siento haber sido tan largo, pero vamos a terminar orando juntos.